Sí, mejor, profe. ¿Para qué servían los algoritmos? Para establecer el orden en el que se van a ejecutar los procesos, ¿puede ser? Exacto, sí. Los algoritmos es la manera, el criterio que va a usar el planificador para seleccionar los procesos que van a hacer uso del procesador. Teníamos el primer algoritmo, chicos, vayan ahí escribiendo la asistencia, ¿sí? Teníamos el algoritmo de el FCFS. ¿Quién se acuerda qué criterio tenía este algoritmo? El que primero llegaba, el que primero se ejecutaba. Exacto, el primero que llega es el primero que se ejecuta. O sea que el criterio que tiene este algoritmo es el orden de llegada, ¿sí? Que eso se mantiene y siempre es el criterio que se utiliza para seleccionar los procesos. ¿Qué era el tiempo de espera dentro de los algoritmos? El tiempo que un proceso va a estar en la cola de ready esperando a ser ejecutado. Exacto, es el tiempo, ¿sí?, que tiene que esperar ese proceso para que se desocupe el proceso que está haciendo uso del procesador y ejecutarse. O sea que el tiempo de espera siempre va a depender del tiempo que tiene asignado el proceso anterior. Y el tiempo de espera medio. El promedio. Exacto, es el promedio de todos los tiempos de espera. De todos los tiempos de espera de los procesos. ¿Y qué pasa si, qué significa que un promedio de tiempo de espera nos dé un valor muy bajo? Que es un algoritmo efectivo. Exacto, que es muy eficiente, ¿sí? Que significa que ese sistema operativo, esa computadora en ese momento está funcionando de manera eficiente, porque en promedio, ¿sí?, los procesos no están esperando tanto tiempo. Entonces, este algoritmo, ¿sí?, simplemente toma ese criterio. El primero que llega, en este caso, es P sub 1, se va a ejecutar primero, P sub 2 se ejecutará después, y por último P sub 3. Si llega un proceso 4 que tiene 5 milisegundos de ráfaga de CPU, ¿cuál sería su tiempo de espera? 30 segundos. 30 milisegundos. 30 milisegundos, ¿por qué? Porque tiene que esperar a que se ejecuten los procesos anteriores. Exacto, tiene que esperar a que se ejecute P1, P2, P3, que en total suman 30 milisegundos. ¿A cuánto equivale un milisegundo? A 0,001 segundo, ¿era? Exacto. Bueno, una sí. milésima de segundo sería dividir un segundo en 1000 partes. Exacto, bien. Entonces, este algoritmo simplemente funciona de esa manera, ¿sí? Es el más simple de los algoritmos. Bien, acá nosotros habíamos visto que cambiaba el esquema, ¿sí? Que llegaban primero los procesos más cortos, ¿sí? Y después se ejecutaba el proceso más largo, que era el proceso P sub 1. ¿Por qué hay procesos que tienen más tiempo asignado de uso del procesador? ¿Son más complejos? Son más complejos, entonces eso significa que necesitan más tiempo de procesamiento. ¿Y por qué un proceso necesitaría menos tiempo? Por el caso contrario, serían más... Exacto. Son más simples, ¿sí? Son más simples, entonces no necesitan tanto tiempo. Entonces habíamos visto en este esquema que llegan primero los procesos más cortos, entonces eso acelera mucho más el ritmo de procesamiento, ¿sí?
y por eso el tiempo de espera nos da mucho menor. Acá el promedio nos da 3 milisegundos, cuando en el esquema anterior era de 17. ¿Sí? A los 6 milisegundos acá el procesador ya ejecutó 2 procesos. En cambio, en el esquema anterior, a los 6 milisegundos todavía ese procesador seguía procesando el primer proceso. Bien, ese era entonces... Hola, ¿cómo estás? Ese era el FCFS, ¿sí? El primero que llega, el primero que se ejecuta. Después teníamos el SJF, que es el algoritmo Shortest Job First. ¿Cuál es el criterio de selección de este algoritmo? El que menos tiempo tenía se ejecutaba primero. Exacto. El proceso más corto se ejecuta primero, ¿sí? Entonces, había que predeterminar aquí cuánto tiempo necesitaba cada proceso para ejecutarse. Y este algoritmo se podía ejecutar de dos maneras: de manera no expropiativa y de manera expropiativa. ¿Qué significaba no expropiativo? Que hasta que no finalice no sale. Que una vez que se finalizaba, recién entregaba ese espacio de memoria que estaba ocupando. Exacto, que ahí... Era que entregaba el CPU. Exacto, que sí o sí el proceso se tenía que terminar de ejecutar, o cuando ese proceso entraba en un estado de bloqueo y tenía que dar lugar a ese proceso interno, entonces no podía seguir ejecutándose. ¿Y qué significaba expropiativo? Que si llegaba un proceso que duraba menos o que necesitaba menos tiempo de uso de CPU, se lo mandaba al proceso que estaba ejecutándose a la cola de ready para que se ejecute el proceso más corto que llegó después de él. Exacto, ahí significa que en esa instancia, si llega un proceso más corto, justo en ese momento se lo selecciona ese proceso y el proceso que se estaba ejecutando vuelve a la lista de los disponibles. En este sentido, el SJF es óptimo, ¿sí? Funciona mucho mejor que el FCFS. ¿Sí? En este algoritmo el procesamiento es mucho más rápido, ¿sí? Porque el criterio es más dinámico. Cada vez que llega uno nuevo con menor tiempo de procesamiento se selecciona ese, ¿sí? Veamos cuáles serían los ejemplos. Acá nosotros teníamos entonces un ejemplo en el cual se encuentran 4 procesos, ¿sí? El primer proceso llegaba a los 0 segundos, sí, a los 0 milisegundos, y tiene 7 milisegundos de ráfaga de CPU. ¿Alguien se acuerda qué era ráfaga de CPU? ¿Cómo, profe? Te la escucho cortado. ¿Qué es una ráfaga de CPU? El tiempo que el proceso va a utilizar. Sí. El tiempo que necesitaban realizar ese proceso. Sí, es el tiempo que ese proceso tiene asignado para hacer uso de la CPU. Entonces significa que el P1 tiene 7 milisegundos para utilizar la CPU, P2 llega a los 2 segundos y tiene 4 milisegundos para utilizar, P3 llega a los 4 milisegundos y tiene 1 milisegundo para utilizar la CPU, P4 llega a los 5 milisegundos y tiene 4 milisegundos para utilizar la CPU. Entonces, según este esquema y teniendo en cuenta que se está aplicando el algoritmo SJF no expropiativo, ¿cuál es el primer proceso que se ejecuta? P1. P1. Bien. ¿Cuál va a ser el segundo proceso que se va a ejecutar? P3. P3. ¿Por qué no P2? P2 tiene 2 milisegundos de proceso. ¿Cómo? El P2 tiene menos tiempo, digamos, de
P sub 3 para ocupar el CPU. P sub 2 tiene... Claro. Es el que tiene menos tiempo de ráfaga. Claro. Perdón, sí. Claro, ahí fíjate, Gabriel, P sub 3 tiene 1 milisegundo nada más. Sí, yo estaba leyendo al revés, perdón. Entonces, por eso se lo selecciona P sub 3 primero, porque a pesar de que P sub 2 haya llegado antes, a los 2 milisegundos, P sub 3, que llega a los 4 milisegundos, mientras se está procesando P1, tiene simplemente 1 milisegundo. Entonces, por eso se lo selecciona a ese primero. Bien. Después, sí, se ejecuta P sub 2. Y después se ejecutará P sub 4, porque llega a los 5 milisegundos y tiene 4 milisegundos para ejecutar la CPU. ¿Cuál es el tiempo de espera de P sub 1? Cero. Porque llega primero. El primero que llega, bien. El tiempo de espera de P sub 2. 2. No, en el no es gráfico 2. dice 8 segundos. ¿Cómo? En el gráfico dice 8 milisegundos, que serían los 7 de P sub 1 más el milisegundo de P sub 3. No. ¿No? 3. No. De P sub 2 estábamos hablando, ¿verdad? De P sub 2, sí. 5 sería. No. Tampoco. Oh, no. ¿Quién da más? Porque si llega a los 2 milisegundos. Serían, si es P sub 2, Era 0. Y tengo... esperaría 6. 6, ¿por qué? Porque le quedarían por esperar 5 de P sub 1 más el 1 milisegundo de P sub 3. Exacto. Ahí sí. Exacto. ¿Por qué Ahí 5 de P sub 1? explicamos de nuevo. P sub 2 llega a los 2 milisegundos, ¿verdad? En ese momento se está ejecutando P sub 1. ¿Cuántos milisegundos falta para que P sub 1 termine de ejecutarse? 5. 5, ¿sí? Vamos sumando, 5. Adelante tiene a P sub 3. ¿Cuánto tiene P sub 3? 1 milisegundo. Entonces, 5 más 1, 6. Ese es el tiempo de espera de P sub 2. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo de espera de P sub 3? 3. ¿Por qué? Porque llega a los 4 y le queda Ajá. 3 para que termine P sub 1. Exacto, bien. ¿Cuál es el tiempo de espera de P sub 4? Y llega a los 5 y espera hasta que termine P sub 2, 7. 7. Tenemos que llega a los 5 milisegundos, ¿sí? Ahí, ¿cuánto falta para que se termine de ejecutar P sub 1? 2. Más 1 de P sub 3, 3. Más 4 de P sub 2, 7. ¿Sí? Entonces, a pesar de que hay otros procesos antes, mucho depende en qué momento llega cada proceso. Y el tiempo de espera promedio nos da de 4. ¿Sí? Entonces, básicamente, este esquema es eficiente, ¿sí? Porque ese valor, ¿sí? Es relativamente bajo. Ese era el esquema no expropiativo, o sea que se los deja a todos los procesos que llegan que se terminen de ejecutar. El expropiativo ya funciona de manera distinta. El expropiativo siempre tiene en cuenta el proceso que va llegando, si tiene o no menos tiempo de procesamiento. Entonces se trabaja con los mismos procesos, ¿sí? Llegan en el mismo momento y tienen las mismas cantidades de uso del procesador.
pero ahora ya se van a ejecutar de manera distinta. ¿Cuál es el primer proceso que se ejecuta? P1. P1. Bien. Ahora pregunto, ¿P1 termina de ejecutarse en ese momento? No, ¿Por qué? Porque es más completo, más largo. tiene 7 milisegundos de ráfaga. Porque llega Porque más P2 y es más corto que P1. Claro. Entonces ahí el planificador lo elige él, el algoritmo, digamos. Exacto, P2 llega a los 2 milisegundos, tiene 4 milisegundos ese proceso, entonces por eso lo selecciona a P2. Y todavía faltan milisegundos para que P1 termine de ejecutarse, entonces se ejecutará después. ¿Cuál es el próximo proceso que se ejecuta? P3, que tiene 1 milisegundo. P3 llega a los 4 milisegundos. Ahí en ese momento, P2 termina de ejecutarse. No. No, profe. 2 segundos. 2 milisegundos. Claro, quedan 2 milisegundos todavía. Por eso, a continuación, P2 termina de ejecutarse. Ahí sí. Y luego, ¿qué ocurre? Llega P4 a los 5 milisegundos con 4 milisegundos. Entonces, por eso se ejecuta en ese momento P4, ¿sí? Y luego, finalmente, P1, que tenía 5 milisegundos restantes, es el último que se ejecuta en esta cadena de procesos. Ahora, ¿cuál sería el tiempo de espera de P1? Para finalizarse, Sí. y serían 15 milisegundos, o sea, porque tiene que esperar todos los otros procesos. Claro, pero todo depende. Serían 9. 9, ¿por qué 9? Porque tiene 2 de P2, 1 de P3, de ahí vuelven los 2 para que finalice P2, ya tiene 5 y ya se le agregan los 4 que tiene P4 y ahí se hacen los 9. Exacto. Entonces, en ese sentido, ahí la sumatoria total nos da 9. ¿Entendés, Gabriel? No, me he perdido. Vamos de nuevo. Está bien. Vamos de nuevo, dijo el ciego. Sí. P1 no ha terminado de completar su proceso. A pesar de que llega primero, en ese instante es 0, ¿sí? El tiempo de espera porque es el primero que llega. Pero a los 2 milisegundos ya se selecciona P2, ¿sí? Entonces ahí corta su proceso y tiene que seguir en otro momento, ¿sí? Entonces vos... Quedan 5 milisegundos pendientes para que se finalice. Exacto. Entonces, vos tenés que contar los tiempos de ejecución de los procesos anteriores. Entonces tenés 2 milisegundos de P2. Anda haciendo la suma. Sí. 1 milisegundo de P3. Sí. 2 milisegundos de P2. Sí. Y 4 milisegundos de P4. ¿Cuánto te da? 9. Ahí da 9. 9. Y los 5 que me faltan para que termine él. Es que estamos calculando tiempo de espera. Ah, tiempo de espera, no de finalización. Claro. Ah, bien, ahora sí. Exacto. Siempre el tiempo de espera es el tiempo que tiene que esperar para ejecutarse. ¿Eso qué significa? El tiempo de ejecución de los procesos anteriores. Bien, ahora sí. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el tiempo de espera de P2? 1. 1 de que espera de P3. 1. Porque tenía anteriormente simplemente a P3. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo de espera de P3? 0 porque llega y se ejecuta. Llega a los 4 milisegundos, es Dios, no espera nada. Exacto, es automáticamente seleccionado
a los 4 milisegundos, no tiene que esperar nada, se ejecuta automáticamente. ¿Cuál es el tiempo de espera de P sub 4? Y los dos que le quedan a P sub 2 para finalizar. Exacto, como lo tiene antes a P sub 2, demora 2 milisegundos, entonces ese va a ser el tiempo de espera de P sub 4. El promedio general entonces nos da de 3 milisegundos. Es mucho más eficiente todavía este esquema SJF expropiativo que el no expropiativo. En el anterior nos daba un promedio de 4, en este esquema nos da un promedio de 3. Profe, expropiativo y no expropiativo era lo mismo que preemptive y non-preemptive. Exacto. Significan lo mismo, nada más que uno está en inglés y otro en español. Exactamente. Bien, ese es entonces el SJF. Ahora, creo que este ya no habíamos visto, ¿verdad? Que este teníamos que empezar a ver. No, profe, no vimos. Ese que veo. Este algoritmo, ¿cuál es el criterio de selección que tiene? Trabaja con prioridad, o sea que ahora cada proceso tiene relacionado un valor, un número de prioridad, ese número es entero, ¿sí? Y significa que el criterio de selección de este algoritmo va a ser que la CPU, el planificador, va a seleccionar el proceso con la prioridad más alta. Esto significa que el que tenga el valor más pequeño va a ser el que mayor prioridad tenga. Si tengo 3 procesos que sus prioridades son 3, 5 y 7, ¿cuál es el proceso que se va a ejecutar primero? De 3. 3. El de 3, ¿sí? El que tiene menor valor va a ser el de prioridad más alta. Este tipo de algoritmo también se puede dar de las dos maneras, de forma expropiativa o no expropiativa, ¿sí? Y puede llegar a haber un problema en el funcionamiento de este tipo de algoritmos, ¿sí? Porque los procesos que tienen más baja prioridad puede ser que no se lleguen a ejecutar nunca, o sea, lo que se conoce como inanición, ¿sí? Y para solucionar ese problema de que los procesos que más prioridad baja tienen, que nunca son seleccionados para ejecutarse, que cada cierta cantidad de tiempo el mismo proceso, el mismo algoritmo aumente la prioridad de los procesos de aquellos que están mucho tiempo esperando. Entonces es una manera como de solucionar eso y que en algún momento esos procesos lleguen a seleccionarse para procesarse. Veamos cómo funciona este algoritmo. Ustedes tienen acá 5 procesos, ¿sí? Tienen P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4 y P sub 5. Y tienen aquí, ¿sí? Las ráfagas de CPU, que era el tiempo asignado para cada proceso para hacer uso del procesador, ¿sí? Esto es en milisegundos, ¿sí? Y acá ustedes tienen anotadas las prioridades, ¿sí? Hay procesos que tienen prioridad 1, procesos que tienen prioridad 2, procesos que tienen prioridad 3 y procesos que tienen prioridad 4. Entonces, en base a este esquema, ¿sí? Yo necesito que ustedes, yo lo voy a pasar a esto por el grupo, necesito que me respondan en qué orden se van a ejecutar esos procesos y cuál va a ser el tiempo de espera de cada uno y el tiempo de espera medio de este esquema.
Profe, Sí, puede ser con cualquier algoritmo para calcular. estamos trabajando ahora con el de prioridades, Ah, bien. ¿sí? El de prioridades que decía que se va a ejecutar o se va a seleccionar el que mayor prioridad tenga. Ese valor siempre va a ser el más pequeño. Profe, y los que tengan la misma prioridad, el que llega primero. Siempre va a ser así, en todos los algoritmos. Si hay dos algoritmos que tienen el mismo tiempo asignado, dos algoritmos que tienen la misma prioridad, siempre se va a aplicar el FCFS. El primero que llega, primero se ejecuta. Entonces, yo les paso acá lo mismo por el grupo de ustedes. ¿Ya todos crearon su cuenta Gmail, el que no tenía? Supongo que ya, profe. Excelente. Procesos.
Profe, ¿Sí? ¿cómo le mostramos esto? ¿Cómo? ¿Cómo le mostramos cómo lo hemos planteado? Por foto, si lo estás haciendo en papel, Sí, por favor, porque estoy... No sé, foto, si ¿entendés? estás escribiendo en chat, en texto, si estás escribiendo por chat. Bien, ¿cómo va? ¿Pudieron resolverlo o no? Ahí yo le mandé una foto, no sé si es que lo logré entender o... A ver, voy a tratar de confuso hacer todavía. lo posible. Ujú. Sabes que no se ve bien, pero no por la letra, sino por la foto, como que salió medio borroso. A ver, sacó. Dale. A ver, a medida que lo van resolviendo, ¿cuál es el primer proceso que se ejecuta? P sub 2. Es un 2. P sub 2, ¿por qué? Tiene prioridad más alta. Tiene prioridad Tiene prioridad más alta, ¿sí? Tiene prioridad más alta y- 1, exacto. Y va a Tiene utilizar prioridad un- 1. Bien, vamos bien. ¿Cuál es el segundo proceso que se ejecuta? P sub 5. P sub 5. P sub 5 tiene prioridad la que sigue, 2, entonces será P sub 5. El tercer proceso, P sub 3. todos P sub- coinciden, hay Sí, algún cambio. P sub 1 no era. P sub 1, P profe, sub 1, P sub por orden 1, de llegada. que llega antes. exacto. P sub 1 llegó antes, entonces se selecciona P sub 1. Después el cuarto, Entonces ahí P sub está tres. P sub 3. P sub P 3. sub 3, ¿sí? Porque es el que sigue en prioridad. Y por último, P sub 4. P sub 4. P sub 4, ¿sí? Entonces el orden es 2, 5, 1, 3 y 4. ¿Cuál va a ser el tiempo de espera de P sub 1? Seis. Yo puse, no sé por qué puse 4. 6 puede ser, profe. 6. Yo puse ¿Por 6 qué? también. ¿Por qué Porque 6? tiene que sumar el milisegundo de P sub 1, perdón, de P sub 2 y los 5 de P sub 5. Exactamente. ¿Cuál va a ser el tiempo de espera de P sub 2? 0. 0. 0, ¿sí? Porque el primero que se ejecuta no tiene que esperar nada. El tiempo de espera de P sub 3, 16, pues. 16. 16. ¿Sí? Ahí tiene que sumar lo de P sub 2, P sub 5 y P sub 1. Y da 16. ¿Cuál es el tiempo de espera de P sub 4? 18. 18. 18. ¿Están seguros que 18? A mí me daba 19. Porque no era, a ver, 18 tengo yo también.
Yo he puesto 18 porque de los 16 que tiene que esperar P sub 3 hay que sumarle después los 2 milisegundos de ejecución de P sub 3 y ahí serían los 18 y los últimos, el último milisegundo sería el de P sub 4. Claro, ese sería como la finalización, Claro. no la espera. Bien, sí, el 18. Y por último, el tiempo de espera de P sub 5 De 1 milisegundo. 1. de 1 milisegundo. Bien. ¿Cuánto les da el tiempo de espera promedio? 8,2. 8,2. 8,2, ¿sí? 8,4 me da a mí, no sé por qué, pero... Sí, 8. lo importante es el valor entero. 8. Entonces, ¿qué piensan ustedes de este esquema? ¿Es más eficiente que los otros? ¿No tan eficiente? Yo diría que es complicado. No parece ser tan eficiente por el número Parece alto. menos eficiente que los otros. Da alto, ¿no? Da medio alto. Sí. 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 Pero bueno, ese es el criterio de funcionamiento que tiene este tipo de algoritmo. Después tenemos el de Round Robin. Round Robin es el único algoritmo que es 100% tipo print type, o sea que todos los procesos que se van a ejecutar sí o sí tienen asignado un tiempo de uso del procesador, ¿sí? Y esa unidad de tiempo se conoce como quantum, ¿sí? Es este término que está asociado en este algoritmo. Hay algunas bibliografías que hablan de quantum, los valores de 1 a 10 milisegundos, o también puede ser de 10 a 100 milisegundos, ¿sí? Siempre va a depender de qué, del tipo de proceso que se trate, si es un proceso simple o un proceso complejo, ¿sí? Bien, acá, ¿qué es lo que tienen que entender de este tipo de algoritmo? Primero, el uso del quantum, ¿sí? Que tiene esta variación entre 10 a 100 milisegundos o de 1 a 10 milisegundos, y que en este caso, ¿sí? Cuando ese proceso llegue a la cantidad designada de tiempo de uso, sí o sí tiene que desocupar el procesador para dar lugar al otro proceso que se siga ejecutando. ¿Cómo va a funcionar este tipo de algoritmo? Por ejemplo, tenemos un esquema de 4 procesos, ¿sí? Estos son los tiempos que de ráfaga de CPU que tiene cada proceso, o sea, el tiempo total que necesita ese proceso para ejecutarse, ¿sí? Pero acá estamos trabajando con un esquema de quantum igual a 20. ¿Qué significa esto? Es como que cada proceso va a poder usar el procesador por 20 milisegundos. Entonces, seguramente va a haber procesos que van a necesitar más de una vez, ¿sí?, volver a utilizar el CPU, porque en este esquema solamente por 20 milisegundos puede utilizarlo. Llega a esos 20 y a pesar de que no haya completado su procesamiento, tiene que desalojarlo. Entonces, por eso ustedes ven que en este esquema, ¿sí?, los procesos se van y vienen hasta que terminan de completarse. ¿Cuál es el primer proceso que se va a ejecutar? P sub 1. P sub 1, ¿sí? O sea, acá simplemente se maneja por quantum, ¿sí? Y sería como un FCFS, o sea, según el orden de llegada, nada más que aquí todos los procesos tienen asignado este quantum de uso. Entonces, el primero que se ejecuta es P sub 1. ¿P sub 1 termina de ejecutarse? No. No. ¿Cuánto le queda para ejecutarse?
¿Cuántos milisegundos? 33. 33. 33, sí. Entonces, tiene que volver a la estructura de los disponibles. ¿Cuál es el segundo proceso que se ejecuta? P sub 2. P sub 2 es el segundo que llega. ¿Termina de ejecutarse? Sí. Sí. Sí, bien. ¿Cuál es el próximo que llegará a ejecutarse? 3. 3. 3. P sub 3, ¿sí? ¿Termina de ejecutarse? No. 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 ¿Cuánto le queda para terminar? 48. 48. Milisegundos. 48. ¿Cuál es el próximo proceso que se ejecuta? P sub 4. 4. P sub 4. ¿Termina? No. No. ¿Cuánto Queda le queda? Le quedan 4. Bien. Entonces ahí es como que llegó al primer esquema, ¿sí? En donde todos los procesos se ejecutaron. ¿Cuál es el único proceso que se completó? P sub 2. Todos los demás procesos tienen que volver a hacer otra ronda. Entonces empieza de nuevo el círculo, ¿sí? Empieza P sub 1 nuevamente. ¿Termina de ejecutarse ahí? No. No. ¿Cuántos milisegundos le quedan? 13. 13. 13, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el próximo proceso que se ejecuta? 3. 3. P sub 3. ¿Cuántos milisegundos le quedan? 28. 28. 28. 28 todavía. ¿Y cuál es el próximo que se ejecuta? P sub 4. 4. P sub 4. ¿Cuántos milisegundos le quedan? Nada. Ninguno porque ahí termina. Termina. Termina ahí, ¿sí? Ahí hay como un sobrante, pero termina. Bien. ¿Qué proceso entonces se completó en esa ronda? El 4. El 4, ¿sí? Entonces ahí vuelve de nuevo la ronda con P sub 1. ¿Termina P sub 1 ahí? Sí. Sí. Sí, termina de ejecutarse. ¿Cuál es el próximo proceso que tiene que seguir? 3. Esto es 3. 3. P sub 3. ¿Termina de ejecutarse allí? No. 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 Entonces tiene que volver a otra ronda, ¿sí? En esa ronda ya terminó de ejecutarse P sub 1. Entonces solamente queda P sub 3 en el último tramo completando su procesamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que observan de este esquema? ¿Ustedes piensan que es eficiente? ¿No tanto? Y no tanto porque demora mucho. Tiene una limitación de 20 milisegundos cada proceso. Exacto. Entonces, puede ser que esos 20 milisegundos a algunos procesos le vengan bien porque ese tiempo le es suficiente. Exacto. Algunos te dan a media. Claro, pero también hay como un... no está muy aprovechado el tiempo de uso de la CPU, porque hay muchos procesos que necesitan menos. Entonces, como que esos milisegundos quedan en el aire, ¿sí? Que hay muchos procesos que necesitaban menos, ¿sí? Pero que se están desperdiciando esos milisegundos en los cuales no se está procesando ya el proceso, ya terminó. O sea que, por ejemplo, en el caso cuando terminan los 4 milisegundos y tengo 16 sobrantes, tengo que esperar que corra ese tiempo vacío, digamos. Exacto. Claro, si hay muchos procesos, va a estar una eternidad esperando ahí hasta que vuelva a dar la vuelta a la ronda. O sea, de que sí o sí los procesos se van a ejecutar, sí, porque ustedes vieron que acá la ronda seguía y volvía de nuevo al primer proceso para que se ejecute y demás. Pero en ese sentido sí es como que este algoritmo permite eso, que no se aproveche al 100% los milisegundos de uso, porque siempre va a haber o los dos casos, o procesos complejos que necesitan más de un ciclo para terminar, o procesos cortos que ese tiempo asignado le es más que suficiente. Entonces quedan esos milisegundos sin aprovecharse. Por eso acá dice que el tiempo de retorno medio es mayor que el SJF. ¿Qué era el tiempo de retorno? ¿Se acuerdan?
Nuevamente el tiempo de turno medio es mayor. Teníamos tiempo de espera, Tiempo que devuelve, o sea que tiempo tarda. de retorno y tiempo de respuesta. ¿Cuál era el primer estado de un proceso? Falta new. Ni un New. ¿Cuál era el último? terminado. Terminado. Todo. Finalizado, terminado, terminated. El tiempo que demora un proceso de nuevo a terminado es el tiempo de retorno. ¿Sí? El tiempo que un proceso termina de ejecutarse, ese es el tiempo de retorno. Entonces, aquí, ¿sí? Ese tiempo de retorno de todos los procesos, el promedio, ¿sí? Es mayor que en el SJF. Es como que acá demora más cada proceso en terminar, porque se está procesando, tiene que volver, tiene que permitir al otro que llegue, y así sucesivamente. Es como que cada proceso va y viene hasta que termina de ejecutarse. Por eso. ¿Entendieron bien todos los algoritmos? Sí. Bueno, Sí. buenísimo. Sí, yo pienso también que entendieron bien. El SJF no lo terminó de entender bien. El no print type. El SJF. El S, sí, ese. El SJF lo que tiene es que siempre se va seleccionando el que tiene menor tiempo de procesamiento, ¿sí? Y ese se puede aplicar de dos maneras. O puede ser que sea de manera no expropiativa, o sea que todos los procesos se van a ejecutar, no se va a desalojar al que se está ejecutando para elegir el que llegue. Acá se respeta el orden, ¿sí? Siempre y cuando, o sea, en el momento en que llega un proceso, si ese proceso tiene menos tiempo, sí se lo va a seleccionar, pero se va a dejar que el proceso que se esté ejecutando termine. Y después sí se ejecutará el que se seleccionó que tiene menor tiempo. Esa es la diferencia. Acá sí se selecciona el que llega, el que menor tiempo tenga, pero el proceso que se está ejecutando se lo deja que termine de procesar. Por eso acá, por ejemplo, cuando se está ejecutando P sub 1 y llega P sub 2, llega a los 2 milisegundos con 4 milisegundos. No se lo selecciona en ese momento a P sub 2, se deja que P sub 1 siga ejecutándose. ¿Cuánto tiempo tiene? 7 milisegundos. Pero resulta que a los 4 milisegundos llegó P sub 3 con simplemente 1 milisegundo. Lo mismo se deja que P sub 1 termine. Cuando termina, recién ahí entra en ejecución el próximo que se seleccionó, que es P sub 3. Así funciona este esquema de no expropiativo. En cambio, el expropiativo, ¿sí? Ahí sí se va desalojando. Acá había llegado primero P sub 1. ¿Se va ejecutando? Sí. Cuando llega P sub 2 a los 2 milisegundos, ahí se selecciona P sub 2 y se lo corta P sub 1 automáticamente. ¿Cuánto tiempo había ejecutado P sub 1? 2 milisegundos. Entonces después quedará el remanente de P sub 1 ejecutándose después. Como siguen llegando procesos que tienen menos tiempo de procesamiento, por eso se los va seleccionando los anteriores. Y P sub 1 termina quedando al final. ¿Entendés ahí cómo funciona? Sí, entiendo. Bien. Gracias. Bien, buenísimo, de nada. Profe, Bien, sí. permiso, me voy a retirar porque tengo que irme a trabajar. Bueno, suerte. Gracias. De nada.
Bueno, finalmente, ¿qué nos quedaría por ver? Concurrencia, ¿sí? Concurrencia hace referencia a la interacción que tienen los procesos. Siempre estamos hablando de que en el sistema operativo se están procesando varios procesos, ¿sí? Siempre estamos hablando de procesos simples, complejos, convocados por el usuario, convocados por el sistema operativo, ¿sí? Y que estos procesos, todos, utilizan siempre los mismos recursos, que son memoria RAM y el uso del procesador. Entonces, en este sentido, ¿sí?, lo que se ve en concurrencia es la manera en que van a interactuar esos procesos, ¿sí? Estos procesos pueden interactuar entre sí, ya sea para conseguir el objetivo de cada uno, ¿sí? Porque cada proceso se ejecuta con un objetivo, ¿sí? Con un fin para ejecutarse, que no puede ser el mismo, pero sí que estos procesos cooperen entre sí. Entonces, la concurrencia, aparte de hacer referencia a la manera en que esos procesos interactúan, también habla de la manera en que esos procesos se van a ejecutar, ¿sí? Hay procesos que se pueden ir ejecutando, que su ejecución va siendo parcial, ¿sí?, en forma secuencial. ¿Esto qué significa? Que hay solamente una CPU, o sea, hay solamente un procesador en esa computadora y que los procesos solamente van a tomar uso del procesador en ese momento solamente, que en un momento determinado el procesador solamente puede procesar un proceso. O se puede dar la ejecución paralela, en donde existen varios procesadores y cada procesador, sí, va ejecutando cada uno un proceso. ¿De qué dos maneras? Hay dos maneras en que los procesos pueden interactuar. Los procesos se dicen que pueden ser competitivos o cooperativos. ¿Qué les viene a la cabeza cuando hablamos de que algo es competitivo? Como que quiere llegar primero y finalizar primero. ¿Sí? Claro, es como que, o sea, hay una competencia entre esos elementos, ¿verdad? Entonces, en este sentido hace referencia a que los procesos compiten por los mismos recursos, ¿sí? El uso de la CPU, el uso de la memoria RAM, el uso de los periféricos de entrada-salida, ¿sí? O quizás la convocatoria a otros procesos internos del sistema operativo. Entonces, esos procesos, ¿sí?, siempre van a competir por esos recursos, ¿sí? Por un recurso que se trata precisamente que no puede ser compartido en forma simultánea, o sea que en el mismo momento, exactamente en el mismo instante, ese recurso no puede ser compartido por varios procesos, sino que solamente un proceso puede hacer uso de ese recurso, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando dos procesos, ¿sí?, necesitan modificar un mismo registro de una base de datos? Por ejemplo, tengo una base de datos de alumnos, ¿sí? Y hay dos procesos que quieren modificar los datos de ese alumno. No se pueden procesar los dos al mismo tiempo. Primero tiene que ejecutarse un proceso que haga esa modificación. Por ejemplo, que un proceso se trate de modificar el apellido del alumno y otro proceso se trate de una inscripción a cursado de una materia de ese alumno. Entonces están haciendo referencia al mismo registro. Primero se tiene que ejecutar un proceso y luego se ejecutará el otro, ¿sí? Porque ahí están compitiendo.
¿sí? Entonces significa que los procesos no se pueden ejecutar simultáneamente, ¿sí? En ese caso. Bien, entonces, eso es cuando se trata de los procesos competitivos, ¿sí? Cuando hacen referencia a un recurso que no se puede compartir en forma simultánea. Pero también a la misma parte están los procesos cooperativos. ¿Qué les viene a la cabeza la palabra, el concepto cooperativo? Cooperar. Se ayudan entre ellos para terminar una tarea, ¿será? Exacto, ¿sí? Cooperativo significa que los elementos colaboran entre sí para llegar a un objetivo común. Y así es que interactúan los procesos que son cooperativos, ¿sí? Se trata cuando dos o más procesos, ¿sí? Cooperan para tratar de resolver un mismo problema, ¿sí? En este caso, cada proceso sabe que los otros procesos existen, ¿sí? Y hay una sincronización entre ellos, ¿sí? Para la ejecución de cada proceso. Entonces, todos los procesos que intervienen en esa situación se les llama cooperativos, ¿sí? Porque cada proceso va a cooperar para llegar al mismo resultado. ¿Cuál podría ser un ejemplo de proceso cooperativo? Por ejemplo, los procesos que son del tipo productor-consumidor. Es decir, hay un proceso que produce algo, ¿sí? Produce un resultado, y otro proceso que va a consumir, o sea, que va a utilizar el recurso de ese proceso anterior, ¿sí? Por ejemplo, el proceso productor genera o produce bloques de datos, ¿verdad? Por ejemplo, la inscripción a cursado de alumnos, ¿sí? Ahí en ese proceso, ¿sí? Cada alumno se va inscribiendo a cada materia, ¿verdad? Habrá alumnos que se inscribirán en la Comisión de Monteros, alumnos que se inscribirán en Santa Lucía, en Casa Central, ¿sí? Ese es un proceso. Y ese proceso va generando esas inscripciones en la base de datos. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando existe otro proceso en que consiste en formar los listados de comisiones? Tiene que formar el listado de comisión de Casa Central y las comisiones de Montero y de Santa Lucía. Entonces, ese proceso va a consumir lo que el proceso productor realizó. O sea, todas las inscripciones resultantes las va a filtrar, ¿verdad?, por sede de inscripción y va a poder conformar el listado de cada sede. Por eso se llaman que estos dos procesos, en este caso, por ejemplo, son cooperativos, porque lo que procesó un proceso, ¿sí?, lo utilizó otro proceso. Por eso se llaman, por ejemplo, estos tipos de procesos de tipo productor-consumidor. ¿Se entiende cómo interactúan estos tipos de procesos? Que lo que uno produce, el otro va consumiendo. ¿Sí? Ahí tienen, por ejemplo, ¿sí?, cómo sería la relación, ¿sí? Que el productor produce el resultado, eso, por ejemplo, se almacena en un buffer, que el buffer es un espacio de memoria dentro de la computadora, y lo que está almacenado en este buffer lo utiliza el proceso consumidor. Por eso se dice que consume, ¿sí? Esos son los tipos de interacciones que hay entre los procesos. Las interacciones serían o competencia o cooperación.
Y después hablamos de la sección crítica. Brevemente, la sección crítica hace referencia cuando varios procesos pueden modificar el contenido de un recurso compartido entre esos procesos, ¿sí? Y el sistema operativo tiene que proveer mecanismos para proteger de alguna manera esos recursos que de forma simultánea se pueden modificar, ¿sí? Esos recursos compartidos pueden ser, por ejemplo, algún programa o alguna parte física, algún hardware, ¿sí? Por ejemplo, un recurso lógico puede ser un archivo, una estructura de datos, una variable compartida, mientras que los recursos físicos pueden ser el disco de la computadora, la impresora, ¿sí? O sea, sección crítica hace referencia a cuando esos recursos sí pueden ser compartidos por varios procesos, pero acá tiene que el sistema operativo organizar y poner medidas de seguridad para que, digamos, no se generen conflictos entre los procesos y tampoco en ese recurso compartido, ¿sí? Un recurso compartido sabemos, por ejemplo, que es la impresora, ¿sí? La impresora se puede configurar dentro de una red y se trata de un recurso que todas las computadoras que forman parte de esa red pueden mandar impresiones a esa impresora, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si dos impresoras mandan archivos dentro de un lapso de tiempo? Entonces ahí, por ejemplo, se aplica el algoritmo FCFS. El primer archivo que llegó a la lista de cola es el primero que se va a imprimir, ¿sí? A eso se refiere con medidas de seguridad, que a pesar de que la impresora es un recurso de uso compartido, ¿sí? Se tienen que implementar medidas para no generar conflictos entre los procesos y en la interacción de ese dispositivo con los procesos. Por eso se llama de sección crítica, porque puede haber problemas ahí de conflictos entre los procesos. Esos serían entonces, chicos, los tipos de interacción que pueden tener los procesos. Y con esto ya finalizamos el tema de procesos, ¿sí? Bien, bueno, entonces nosotros vamos a tener el parcial el lunes que viene, ¿sí? Va a ser virtual, va a ser a través de un formulario. ¿Para qué voy a silenciar acá? Va a ser a través de un formulario de Google, por eso les pedía yo que tengan una cuenta de Gmail, los que no tenían, ¿sí? Nosotros vamos a estar empezando, yo creo que a las 8:30, yo les voy a avisar con tiempo si empezamos antes, ¿sí? Y no se va a usar todo el tiempo, o sea, sí ustedes van a tener todo el tiempo de la hora para realizar el examen, pero seguramente les va a llevar mucho menos. Asegúrense de estar en un lugar con conectividad de internet, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes están en su casa y ustedes ven, por ejemplo, que justo tienen problemas de internet seguido, no sé, de ir a la casa del tío, de la abuela, o algún lugar que ustedes se aseguren de que no van a sufrir cortes de internet. ¿Qué más les puedo recomendar? Aparte de que estudien. Que no estudien de memoria, que entiendan, ¿sí? A su manera, pero que entiendan la esencia de cada tema. Eso es lo que a mí más me interesa. Y bueno, y que ya saben, ya con 6 aprueban, regularizan, y si sacan 7 ya están en posibilidad de promocionar la materia, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno,
Buenísimo, chicos, les deseo suerte y nos estamos conectando entonces el lunes. Bueno, Profe, ¿qué va a subir los PowerPoint esto al Drive? Sí, ahora lo subo. Listo, voy a ir repasando Listo. en eso. Dale. Gracias, profe.